Brasil estaba eliminado. En el minuto 90, en Houston, Texas, Japón ganaba 1-0 y estaba a punto de protagonizar la mayor sorpresa de los 16avos de final del Mundial 2026, la selección pentacampeona del mundo, la que llegó a este torneo con Carlo Ancelotti en el banquillo, la que había goleado 3-0 a Haití y 3-0 a Escocia en la fase de grupos. La que tenía a Vinicius Jr. como máximo goleador del torneo con 4 goles. Estaba perdiendo contra Japón y le quedaban 6 minutos para revertirlo. Lo que pasó en esos 6 minutos es exactamente por qué el fútbol es el deporte más impredecible del mundo. Esta es la historia completa del partido que estuvo a punto de dejar a Brasil fuera del Mundial en 16avos. Primero, el contexto. Brasil llegó a este partido como el favorito más claro de todo el cuadro de 16avos. 11 victorias históricas contra Japón, 2 empates y una sola derrota en toda la historia. El único precedente mundialista entre ambos, el de Alemania 2006, terminó 4-1 para Brasil. Pero había una señal de alarma que los analistas mencionaban y que muchos aficionados ignoraron. En octubre de 2025, apenas 8 meses antes del Mundial, Japón y Brasil se enfrentaron en un amistoso en Tokio. Brasil ganaba 2-0 y Japón remontó y ganó 3-2. Ese resultado fue la única derrota de Brasil ante Japón en toda su historia. Ocurrió hace 8 meses. Y hoy, en Houston, las mismas dos selecciones se volvían a ver. Pero esta vez con la eliminación como precio. El partido empezó con malas noticias para Brasil. Al minuto 2, Lucas Paquetá se dolió de la parte posterior del muslo y tuvo que pedir asistencia médica. Un susto enorme para Ancelotti. Paquetá es el cerebro del mediocampo brasileño, el jugador que conecta la defensa con el ataque. Sin él, Brasil pierde su motor. Paquetá siguió jugando, pero con limitaciones visibles. Y Japón lo notó. La selección japonesa, entrenada por Hajime Moriyasu, con un sistema de bloque bajo y transiciones rapidísimas, salió exactamente como siempre sale Japón. Ordenada, compacta, sin conceder espacios. Y esperando el momento. El momento llegó en el minuto 29. Robo en la salida de Brasil. Conducción japonesa rápida. Y Keishu Sano, el mediocampista del Kashima Antlers, que casi nadie fuera de Japón conocía antes del partido, sacó un derechazo potente que entró pegado al poste de Alisson. 1-0 para Japón. El estadio de Houston, que tenía una presencia importante de aficionados brasileños, quedó en silencio y Japón empezó a defender el resultado con la disciplina táctica que es su sello. El primer tiempo terminó 0-1. Brasil había dominado en posesión. Vinicius Jr. había intentado. Bruno Guimarães había trabajado. Pero el portero japonés Zion Suzuki respondió cada vez. En el descanso, Ancelotti tomó decisiones. Y la más llamativa fue clara. Era el momento de Casemiro. El mediocampista del Manchester United, que había llegado al partido como suplente, entró al campo en la segunda parte con una misión concreta: dar presencia física en el área en los corners y saques de banda. Y en el minuto 62, esa misión se cumplió. Corner para Brasil. Casemiro se colocó en el área pequeña. El balón llegó al segundo palo y el cabezazo del mediocampista entró en un espacio donde Suzuki no pudo hacer nada. 1-1. Brasil empató y el estadio volvió a creer, pero Japón no se rindió. Y lo que vino después fue una de las fases más tensas que ha producido este mundial en 16avos. Brasil empujando, Japón resistiendo. Vinicius Jr. intentando con su velocidad. La defensa japonesa cerrando cada espacio. Matheus Cunha probando desde lejos. El poste negó el gol. Los minutos pasaban y el marcador no se movía. Ancelotti introdujo a Endrick, el joven delantero del Real Madrid de 19 años, buscando una solución diferente.
El cuarto árbitro señaló 6 minutos de tiempo añadido. Y en el minuto 95 ocurrió lo que nadie que estaba en ese estadio va a olvidar en su vida. Endrick recibió el balón en el área, lo ganó, lo protegió y lo metió al segundo palo donde estaba Gabriel Martinelli llegando desde atrás. El delantero del Arsenal remató de forma accidentada, con lo que pudo, sin precisión, pero con toda la determinación del mundo. Y el balón entró. 2-1. Brasil remontó en el minuto 95. La explosión en las gradas fue total. Martinelli corrió con los brazos abiertos. Ancelotti saltó en el banquillo con una euforia que raramente se le ve al técnico italiano. Vinicius, que había sido el más trabajador sin premio, se unió a la celebración con la intensidad de alguien que sabe que acaban de sobrevivir a algo muy serio. Y el árbitro pitó el final minutos después. Brasil 2, Japón 1. Brasil en octavos de final. Pero hay varios elementos de esta noche que van más allá del resultado y que explican por qué este partido va a ser uno de los más comentados del torneo. El primero, la lesión de Casemiro. El mediocampista que entró, empató el partido con un cabezazo y fue clave en la remontada. Tuvo que salir lesionado antes de que terminara el tiempo reglamentario. La gravedad de la lesión se conocerá en las próximas horas. Pero si Casemiro no puede jugar los octavos de final, Brasil pierde a uno de los jugadores más importantes de su estructura. El segundo, la actuación de Vinicius Jr. 4 goles en fase de grupos, el máximo goleador del torneo hasta ese momento. Y hoy, contra Japón, prácticamente invisible como goleador. Intentó, desbordó, generó corners, pero no pudo marcar. Y las redes sociales ya tienen el debate listo. ¿Puede Vinicius mantener ese nivel en la fase eliminatoria cuando los rivales lo estudian con más detalle? El tercero, la actuación de Sion Suzuki. El portero japonés tuvo una noche extraordinaria. Salvó lo que parecía insalvable durante 80 minutos y solo se rindió ante el cabezazo de Casemiro y el remate desesperado de Martinelli en el 95. Japón puede salir de Houston con la cabeza alta. Hizo todo lo que tenía que hacer durante casi todo el partido. Y solo perdió porque Brasil se negó a perder en el último minuto. Y aquí viene el ángulo que más se va a hablar en los próximos días. Carlo Ancelotti. El técnico italiano que llegó al cargo de seleccionador de Brasil con una reputación enorme, construida en clubes como Real Madrid, AC Milan, Bayern Múnich y PSG, pero con muchas dudas sobre si su estilo de gestión tranquila y poco intervencionista funcionaría para una selección que carga con la presión de ser la pentacampeona del mundo. Hoy, en el partido más difícil que ha dirigido con Brasil, Ancelotti estuvo a punto de quedar eliminado en 16avos y se salvó en el 95. Eso no lo protege completamente de las críticas, porque la pregunta es válida. ¿Por qué Brasil no encontró el camino para superar a Japón durante 80 minutos? Ancelotti tiene su respuesta y la dará en la rueda de prensa. Pero la conversación en las redes ya ha empezado. Brasil en octavos de final jugará contra el ganador del partido entre Costa de Marfil y Noruega. Y llega a ese partido con una advertencia clara. El equipo que llegó a 16avos como uno de los más en forma del torneo, con 2 goleadas consecutivas de 3-0, estuvo a 90 segundos de la eliminación. Japón le mostró exactamente cómo se puede frenar a Brasil. Bloque bajo, transiciones rápidas, un portero sólido y creer hasta el último segundo. Cualquier rival que vea este partido va a tomar nota. Brasil sobrevivió hoy, pero el próximo rival ya sabe que el gigante tiene grietas. Y en un mundial, eso es exactamente la información que más vale. Casemiro resucita a Brasil, el gol que evita el desastre ante Japón. Green de 10. Hasta 12 minutos para subir inmediatamente. Intro 0-1. Atención, porque Brasil estaba contra las cuerdas. Japón estaba haciendo historia en Houston. Y cuando el fantasma de la eliminación empezaba a recorrer a toda una nación, apareció él, Casemiro. Sí,
el veterano, el líder, el hombre de las grandes batallas. Un cabezazo brutal devolvió la vida a la canariña y silenció cualquier atisbo de tragedia nacional. Brasil y Japón empatan 1-1 en un auténtico partidazo de los 16avos del Mundial 2026. Pero la gran pregunta es, ¿ha despertado definitivamente Brasil? ¿O Japón sigue teniendo en sus manos la mayor sorpresa del campeonato? Quédate hasta el final porque analizaremos absolutamente todo lo que está ocurriendo en este momento. Nadie lo esperaba. Brasil dominaba la posesión. Brasil controlaba el balón. Brasil parecía tener el partido bajo control. Pero Japón demostró una vez más por qué es una de las selecciones más disciplinadas del planeta. En el minuto 29, Kaishu Sano robó el balón en el centro del campo, avanzó con decisión y sacó un disparo extraordinario que superó a Alisson. Japón golpeaba primero y el mundo entero comenzaba a creer en el milagro. La cara de los futbolistas brasileños lo decía todo. Nervios, dudas, imprecisiones y el recuerdo de tantas eliminaciones dolorosas. El técnico Carlo Ancelotti sabía que debía reaccionar. Brasil necesitaba más profundidad, más agresividad, más presencia ofensiva. Y por eso llegó uno de los movimientos más importantes del partido. La entrada de Endrick al comenzar la segunda mitad. El mensaje era clarísimo. Todo al ataque. Nada de especular. Nada de esperar. Brasil debía responder inmediatamente, porque en los partidos de eliminación directa no existe el mañana. Y entonces llegó el momento que cambió absolutamente todo. Minuto 55, centro medido al área, movimiento perfecto, salto imperial y un cabezazo demoledor. Gol de Casemiro. El mismo jugador que había sufrido en la acción del tanto japonés encontraba la red para redimirse y devolver la esperanza a millones de brasileños. Eso hacen los líderes. Eso hacen los campeones. Kane. Se equivocan, pero siempre vuelven a levantarse. El estadio explotó. Los compañeros corrieron hacia él. Y la historia del partido cambió completamente. Pero cuidado, porque Japón sigue siendo peligrosísimo. La selección nipona mantiene una disciplina táctica extraordinaria. Defiende con orden, presiona inteligentemente y cada contraataque genera auténtico miedo en la defensa brasileña. El portero Theon Suzuki también está realizando un encuentro espectacular, con intervenciones decisivas que han mantenido con vida a su selección durante los momentos más difíciles. Y eso significa una sola cosa. Todavía puede pasar cualquier cosa. Cierre y llamada a la acción 10-2. Ahora la pregunta es para vosotros. ¿Brasil completará la remontada? ¿O Japón dará la gran sorpresa del Mundial 2026? Dejad vuestra predicción en los comentarios. ¿Quién marcará el próximo gol? ¿Vinicius? ¿Endrick? ¿O volverá a golpear la selección japonesa? Suscríbete porque en cuanto termine el partido, traeremos el análisis completo, las estadísticas, las polémicas y todas las reacciones. El Mundial está completamente loco y nosotros lo estamos viviendo juntos.